que el derecho a la protesta es parte, yo diría, inherente de los derechos humanos, pero no podemos aceptar el daño a la vida y el daño a la propiedad privada o también pública. En ese sentido, creo que tenemos que pasar de la violencia a un espacio de diálogo. Hay duelo en la región Cusco, en solidaridad con las lamentables muertes en Puno, pero también se ahorca al turismo, ¿no? Y todos los trabajadores cusqueños que viven del turismo. Ahora pasamos a este comunicado de la Conferencia Episcopal. No lo voy a leer todo porque vamos a entrevistar inmediatamente después al cardenal Pedro Barreto. Este comunicado dice: no matarás. Y me llama la atención esto. Lamentamos también que estos hechos se hayan producido, por un lado, como consecuencia de desnaturalizar el derecho a la protesta, recurriendo a la ilegalidad, y por otro lado, por el uso desmedido de la fuerza. Ambas situaciones son condenables y en ambas se debe prontamente individualizar a los responsables. Bueno, con esta reflexión de la Conferencia Episcopal, nosotros le damos la bienvenida al cardenal Pedro Barreto. Bienvenido, cardenal Barreto, a Exitosa. Muy buenas tardes, Karina, y a todos un saludo muy especial. Efectivamente, este comunicado se inserta dentro de un proceso de creciente polarización y enfrentamientos y violencia. Antes era un enfrentamiento de palabras, con insultos, pero ahora es con piedras y armas de fuego. Lamentamos muchísimo la muerte de muchos hermanos, especialmente también de este policía que ha sido víctima del fuego y de una actitud, yo diría, irreprensible en el sentido más exacto de la palabra, porque no hay símbolos para decir esto, no podemos aceptarlo. Pero por otro lado también tenemos que manifestar, y así lo manifestamos los obispos del Perú, que definitivamente el derecho a la protesta es parte, yo diría, inherente de los derechos humanos, pero no podemos aceptar el daño a la vida y el daño a la propiedad privada o también pública. En ese sentido, creo que tenemos que pasar de la violencia a un espacio de diálogo, y de diálogo respetuoso, sincero. Pero lamentablemente, cuando hay una cerrazón irracional, no puede darse el diálogo. Por eso creo yo que en este momento en el país necesitamos recuperar nuestra propia dignidad y tratarnos como hermanos y hermanas, y no enfrentarnos más con grave daño a la vida y también a la propiedad privada y pública. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué camino tomar, cardenal Barreto? ¿Qué podemos hacer para evitar estas muertes? Se habla de que la única vía es el diálogo, pero yo he venido entrevistando a muchos representantes de los frentes de defensa de Puno, de Ayacucho, y no quieren dialogar. Y quizá el Ejecutivo se ha equivocado buscando a los interlocutores. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué está esperando este lado de la población para comenzar a sentarse a la mesa? Porque si no, no vamos a solucionar nada. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mire, es a título personal, yo creo que hay que actuar y actuar de inmediato. La parte, yo diría, de la sociedad, empresarios, instituciones de iglesias y el poder legislativo y el poder ejecutivo tenemos que, y aquí yo me incluyo como ciudadano, tenemos que propiciar, yo diría, unas respuestas inmediatas. Primero,
ante la pobreza creciente que hay, con grandes signos de anemia que está afectando directamente. Y por eso, antes de dialogar, tenemos que pensar en la gran mayoría del Perú para poder reforzar, por ejemplo, Caliwarma y hacer que los municipios se conviertan también en promotores de ollas comunes para asegurar una alimentación balanceada, segura, a toda la población, especialmente aquellos que están en el campo o en la Amazonía. Esto es lo primero. Pero también tenemos que hacer frente a la falta de trabajo y de alguna manera también tenemos que organizar a esta multitud de informales que hay, porque ellos arriesgan su vida y el poco monto que tienen para disponer y hacen ferias y trabajan en la informalidad. Hay que ayudar también en esto a través de las organizaciones, no solamente gubernamentales, sino también del empresariado. Y así podemos decir algo más. En este momento, el mejor diálogo es la acción directa para la gran mayoría del Perú, que en este momento está sufriendo las graves consecuencias de estas paralizaciones en los lugares en que está, yo diría, violando los derechos de otras personas, como el corte de carretera, la destrucción de la vida y la destrucción también de la propiedad privada. Tenemos que actuar de inmediato y creo que aquí la gran mayoría va a darse cuenta que queremos todos juntos salir de la crisis de manera conjunta como familia peruana, para dejar a un lado a aquellos que creen que con el caos y la violencia se va a generar mayor justicia. Lamentablemente ese es un camino equivocado. Muy bien, desde el lado de los manifestantes se le está diciendo en este momento a la presidenta de la República: asesina y que renuncie. ¿Esta es una salida? Definitivamente hay que tomar en cuenta, primero, que esto que se está diciendo desde hace mucho tiempo, que se vayan todos, la pregunta que tenemos que hacernos: ¿quiénes van a reemplazar a aquellos que se vayan todos? Y esto no puede ser de la noche a la mañana. Por eso digo, hay cosas inmediatas que creo yo, por el bien del Perú, tiene que darse desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y también de la sociedad civil organizada, de los empresarios, para erradicar y luchar contra el hambre, el desempleo, la falta de atención en la salud y otros aspectos que ya los especialistas tienen que ofrecer. Muy bien, pero Dina Boluarte, presidenta de la República, sí tiene que dar explicaciones sobre el uso de la fuerza, más allá que la Fiscalía identifique a los responsables. La responsabilidad política de decir, de ser transparente, de tratar de explicar, ¿eso apaciguaría los ánimos? Por supuesto que sí, pero tiene que ser de manera muy transparente, muy justa. De hecho, las fuerzas del orden son parte del Estado y nos cuidan a todos. Y creo yo que también ellos tienen derechos que tienen que ser respetados, como el derecho a la vida, pero también tienen el deber de no responder de manera desproporcionada. Por eso hay que invocar al Poder Judicial, a la Fiscalía de la Nación, que haga una pronta y severa investigación para sancionar a los culpables y no seguir en esta espiral de violencia que todos y cada uno de nosotros somos responsables de salir de esta espiral de la violencia, porque no podemos continuar así. Cardenal, ¿usted cree, porque aquí nosotros hemos tratado de hacer la separación, pero en algún momento pareciera que en Puno están las necesidades embalsadas, ¿no? Y cómo no reconocer la desigualdad que hay, ¿no? Cómo no el que falta el chorreo, se creció mucho y para los pueblos del Ande casi nada, pero hay gente que asusa, hay infiltrados, hay gente que quiere desestabilizar, ¿o no existe para usted? Bueno, sí, yo no soy un analista político, Karina,
pero sí creo que es muy importante reafirmar lo que has indicado. Es decir, hay una protesta justa, hay una demanda insatisfecha históricamente, y es el pueblo que está cansado de promesas incumplidas de los políticos. Eso nadie lo duda. Y creo que tenemos que ser voz de los que no tienen voz, como es el lema de Radio Exitosa. Eso está claro. Pero si yo protesto y con un palo, con una piedra, ¿no?, destruyo la propiedad privada, destruyo la vida, esto no es más que un delito, y esto hay que decirlo con claridad. Un corte de carretera es un delito, y hay que decir las cosas tal como son, porque si lo decimos a medias, no. Por tanto, aquellos que se arman para enfrentar a las fuerzas del orden, y que creo yo que a pesar de los excesos que puede haber, que tenemos que corregir, sancionar, lógicamente estamos de acuerdo, pero tenemos que respaldar a las fuerzas de orden que quieren que nuestro país no se esté en esta espiral de la violencia fratricida que ciertamente nos destruye y nos desconcierta y nos hace sufrir. ¿Qué le diría al pueblo peruano en este momento de tanta desunión? Estamos separados, hay un quiebre donde pareciera que impera el discurso Lima no sabe. El Ande no quiere a Lima, los periodistas de Lima, los políticos de Lima. Lima es en realidad ahora una cosa que apesta, los apestados, ¿no? ¿Qué pasa con ese discurso tan peyorativo y además divisionista? Ciertamente es un punto que desde hace meses, por no decir años, estamos enfrentándonos entre peruanos. Esta es la polarización destructiva en que estamos sumidos en este momento. Pero Lima no es la Lima de hace 100 años, de hace un siglo. Lima tiene una periferia existencial de una gran mayoría de migrantes de la sierra, de la Amazonía. Entonces, no podemos hacer ese enfrentamiento entre Lima y provincias. Todos formamos una familia. Y creo yo que ahora tenemos que hablar de nosotros, como peruanos y peruanas, tenemos que resolver nosotros mismos nuestros propios problemas, comenzando por esta iniciativa de una acción conjunta a favor de los más pobres y olvidados, sea de Lima, sea de los Andes, sea de la Amazonía. ¿Usted participaría o la conferencia episcopal participaría de una mesa de diálogo? Porque estaba hablando más temprano con el alcalde precisamente de San Román Juliaca y me decía de que él estaba seguro que de repente las caras visibles de las movilizaciones en Puno no querían sentarse con el Ejecutivo, pero sí con intermediarios, con mediadores, y hablaba de la Iglesia. ¿La Iglesia estará dispuesta? Por supuesto, siempre la Iglesia estará abierta a un servicio para el bien común de la población peruana. Y esto lo digo con todo énfasis. Nosotros como Iglesia lo único que queremos es servir al Perú, a este Perú que nos duele en el alma, porque estamos con lágrimas en los ojos por estos hermanos y hermanas que han fallecido, incluyendo al policía, y también a tantos heridos y tantos que están sufriendo las consecuencias económicas y sociales, familiares. Por tanto, la Iglesia siempre tendrá los brazos abiertos para mediar e invocar a hacer cauce de paz, de fraternidad en nuestro Perú. Por supuesto, esto es lo que realmente queremos. Por supuesto que no nos podemos olvidar de todos los policías heridos, no nos podemos olvidar del policía que ha sido quemado con vida dentro de un patrullero.
ellos también tienen derechos humanos. Por supuesto, por supuesto. Y esto es lo que ahora este dolor nos une a todos, ¿no? Porque no se trata de unos y otros, tenemos que hablar de nosotros. Por eso quiero enfatizar que debemos decir nosotros, como peruanos y peruanas, queremos salir de esta crisis integral que estamos viviendo desde el punto de vista político, económico, social. Tenemos que salir mejores con una propuesta para nuestro país que queremos vivir en paz, en justicia y en fraternidad. Nunca más una muerte para un peruano y peruano por causa de esta guerra fratricida que estamos viviendo. ¿Usted cree que el diálogo va a imperar? Porque algunas veces cuando uno escucha discursos tan radicales, pareciera que ningún diálogo va a lograr hacer cambiar de opinión. Pero el diálogo siempre logra esto si se usan las palabras correctas, si es que van las personas correctas. Por supuesto, pero hay que aceptar que el diálogo se da entre dos partes, dos personas, dos grupos, dos comunidades. Y ambos tienen que decidir que el diálogo, que significa escucharse, acoger con paciencia también los reclamos, pero buscar juntos una salida pacífica, justa, donde se priorice los más pobres a los más afectados, que son la gran mayoría de nuestro Perú. Este es el camino. Cardenal, ¿qué mensaje le dejaría al pueblo peruano que en este momento está adolorido, desangrado, que está sorprendido también por tanta convulsión? No lo veíamos hace mucho tiempo, ya hemos sufrido demasiado en los 80, en los 90, después vino la pandemia, la corrupción, que ha sido otra plaga, y ahora esto que esperábamos no tenerlo. Teníamos que tener una época de paz y no la hemos tenido. ¿Qué mensaje le dejaría a todos los peruanos? En primer lugar, tenemos que compartir el dolor y el sufrimiento, no solamente por las muertes y los heridos que nos golpean fuertemente nuestro corazón y nuestra vida, pero también tenemos que salir de estos escombros, de este terremoto político, social, de enfrentamiento, de polarización, buscando lo que nos une. Y lo que nos une es mucho más de lo que nos separa. Y aquellos que están convencidos que la violencia es el único camino para la justicia, decirles que se pongan la mano en el pecho, que piensen en su familia, que piensen en los niños del Perú y que nunca más el enfrentamiento entre los peruanos sea causa de tanto dolor y de tanta angustia. Por eso yo también invoco a empresarios, a la sociedad civil, a las iglesias, cristianas y no cristianas, a los partidos políticos, al poder legislativo y al poder ejecutivo, juntamente con el poder judicial, nos unamos en esta causa de la justicia y de la paz para nuestro Perú. Muy bien, muchísimas gracias entonces por recordarnos a todos que el camino no es estar buscando nuestras diferencias, sino justamente lo que nos une. Ese es el único camino que tenemos que seguir. Muchas gracias a Cardenal Pedro Barreto por estar aquí en Exitosa. Muchas gracias. Ojalá que lo escuchemos todos. Muchas gracias, Cardenal. ¿Me iba a decir algo? No, que simplemente pido a Dios que nos bendiga y ablande nuestro corazón para sentirnos hermanos y hermanas en este momento de grave crisis que estamos atravesando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces que nos bendiga a todos. Nos tenemos que ir a una pausa comercial.